Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues para los que sois nuevos, os animo a que os suscribáis al canal y a todos los demás, pues bueno, que vamos a disfrutar de este vídeo que como siempre pues lo empezamos pues con un buen desayuno. A mí por las mañanas me encanta tener un buen desayuno y hoy me voy a hacer unos English muffins con jamón y huevo. Me encanta tomarme estos minutos tranquilos al empezar el día, ya lo sabéis, sin prisas, disfrutando del aroma del café y del silencio de la casa todavía despertando. Para mí es un momento que me ayuda a organizar mentalmente todo lo que tengo por delante y a empezar con energía. Y además, pues hoy es un día muy especial porque os voy a compartir que hemos empezado una pequeña reforma en la cocina. Sí, o sea, así de locura. Ya sabéis que lo he comentado muchas veces que no era nuestra prioridad de momento reformar la cocina, pero bueno, cuando a mí se me mete algo entre ceja y ceja, todo empezó por cambiar un mueble y al final vais a ver todo lo que hemos liado. Así que de momento vamos a disfrutar del desayuno y bueno, pues a cargar pilas y a ponernos al lío, corazones. También hoy lo primero que voy a hacer es preparar la comida. Así la dejo lista y puedo seguir tranquila con el resto del día que ya veréis la que vamos a liar. Voy a preparar un roast beef fácil de hacer y muy nutritivo, lleno de proteína, que nos va a venir genial para estos días de tanto movimiento. Os voy a dejar la receta en la descripción por si queréis probarla, aunque ya la he hecho varias veces en el canal, porque en casa nos encanta. Así que mientras se cocina, pues voy a aprovechar y voy a ir adelantando otras cosas y seguir, pues eso, con lo que vamos a hacer hoy en día. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle. Y bueno, pues nada, mientras voy a cocinar este roast beef, pues ya sabéis que a mí me encantan las reflexiones. Así que hoy la reflexión que voy a hacer es sobre, pues eso, pues sobre las reformas. Porque cuando hay una reforma en casa, el papel del ama o el amo de casa, porque también hay hombres que se dedican a las cosas de la casa, pues se vuelve aún más importante, creo yo. Puede parecer algo simple, pero detrás de cada decisión, desde mover una olla hasta reorganizar una despensa temporal, hay muchísima planificación y paciencia sobre todo. Las reformas traen ilusión, sí, pero también un poco de caos. Y sin organización, este caos puede apoderarse de todo, absolutamente. Por eso
Es tan importante mantener una cierta rutina, aunque sea mínima, tener las comidas listas, los espacios lo más ordenado posible y sobre todo no perder la calma, porque al final el hogar lo sostiene quien lo habita cada día, con constancia, cariño y un poquito de creatividad para adaptarse, pues eso, a cada cambio. Así que, bueno, pues a nosotros nos ha tocado ahora organizarnos porque van a ser unos días en los que vamos a estar, pues eso, con muchísimo jaleo aquí en la cocina. Imaginaros, menos mal que tengo el lavadero, que bueno, todavía no van a quitar el fregadero, pero en el momento que lo quiten, menos mal que tengo el lavadero y ahí voy a poder, pues eso, lavar las cosas. Pero bueno, voy a seguir con la comida y enseguida os muestro. Wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind. Your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, the gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you I'd reach. Y bueno, pues hablando de organización, quiero mostraros una herramienta que me ha facilitado mucho la limpieza en estos días de reforma, la Proscenic P16. Potente succión hasta 50.000 pascales. Gracias a su motor sin escobillas de 550 vatios, elimina polvo, suciedad y pelos de mascotas con facilidad. Tiene un diseño flexible de 180 grados. Su tubo es plegable, permite limpiar debajo de los muebles y en espacios estrechos sin esfuerzo. Tiene una autonomía de hasta 65 minutos, o sea, la batería dura hasta 65 minutos, es ideal para sesiones de limpieza completa, sin interrupciones. Luego tiene también la pantalla LED y es táctil, muestra el estado de la batería y el modo de succión en tiempo real. También tiene el cepillo antienredo con la luz LED verde, que eso te facilita la detención de polvo y suciedad en áreas oscuras. Y bueno, pues como siempre, yo pruebo las cosas antes de mostrároslo y la verdad que calidad-precio, esta aspiradora merece la pena si estáis pensando en compraros una. Y lo mejor de todo es que ahora hay un precio increíble de 125,99. El precio original son 180 y además con el código que os voy a dejar en la cajita de descripción, pues podéis ahorraros hasta 54 euros. Esta oferta es válida hasta el 10 de noviembre, así que os lo voy a dejar todo ahí, el enlace para poder y sobre todo el código mío. Así que nada, ya tengo otro juguetito para limpiar más. What if I told you I wish that I could stay? Is it enough?
Y ahora, antes de mostraros nada, todo el jaleo que hemos tenido estos días, pues nada, vamos a hincarle el diente a este roast beef, que mira qué pinta tan buena tiene. Y ahora enseguida os muestro, corazones. Fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise one day. I look out for you to soothe away the blues in your eyes. In your Y bueno, pues aquí más o menos empezó todo. En un principio solo iba a cambiar la distribución, quería quitar la península que estaba justo en medio de la cocina y dejar todo pues en línea para aprovechar mejor el espacio y que la cocina se viese más amplia y funcional, y entonces construir una isla en el medio como la que teníamos en la otra casa. A veces los cambios más simples son los que tienen un mayor impacto visual y práctico. Y lo más importante es planificar bien cada detalle antes de empezar a mover muebles o tirar tabiques. Así pues todo fluye mejor y evitamos sorpresas durante el proceso. Así que nada, pues quitamos la península. Ahora, como veis, también quitamos los muebles que estaban arriba, los de enfrente, que era donde estaba el microondas colgado con la cocina. Entonces, bueno, pues quitamos todo eso. Vino el fontanero, nos cambió la nevera de sitio y claro, tuvo que cambiar el tubo porque la nevera, como tiene agua y hace cubitos, pues bueno, pues tenía que poner lo que es la tubería del agua. Y también tuvo que venir el electricista para cambiarnos el enchufe, porque es trifásico, de lo que es la cocina, porque es eléctrica. Entonces, una vez ya todo eso quitado, pues ya esta es la pared donde estaba la cocina, que mirad el papel que había, pues eso, de los años 80, imaginaros. En su día sería el boom, pero bueno, nada, yo lo voy a quitar todo, voy a quitar todos los muebles y vamos a cambiarlo todo a la parte de enfrente para que se vea todo lineal. Get me up, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. 'Cause I found my way. 'Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. 'Cause I found my way, my way. Aquí, pues como veis, nada, ya hemos quitado el microondas, ahora vamos a quitar estos muebles y como veis arriba hay un falso techo que bueno, pues ahí eso no pintaba nada, en su día sí, porque esos muebles como no llegaban hasta techo, entonces nada, lo que vamos a hacer también es quitarlo de arriba, así que nada, lo voy a cubrir todo. Me voy a liar la manta a la cabeza y lo voy a tirar.
Mi marido se ha ido ya a trabajar porque él tiene que irse a trabajar y cuando vuelva se va a encontrar, pues eso, el lío. Estas puertas que veis aquí son las que dan al salón, pero bueno, de momento la idea es quitarlas también, pero de momento voy a quitar solamente lo que es el falso techo. Ya sabéis que a mí me encantan las reformas, planear cada detalle, ejecutarlas paso a paso y sobre todo luego disfrutar del resultado final. Estas pequeñas transformaciones hacen que la casa se sienta más nuestra y más funcional. Y me gusta compartir, pues eso, el proceso con todos vosotros para que veáis cómo un cambio puede hacer una gran diferencia. Y vamos, a mí no se me pone nada por delante, porque como siempre digo, a tiempo de que venga un profesional a arreglar si algo he hecho mal, pero bueno, para tirar una pared no necesito a nadie, así que me voy a poner al lío, corazones. Ya sabéis que estas casas están hechas, los sótanos sí que son de hormigón, pero la parte de arriba pues es todo madera y un pladur, pero el pladur que tiene esta casa es muy diferente a los que hemos tenido anteriormente en otras casas. Este pladur es más duro, es un Durock, y la verdad es que mirad, tuve que coger la radial porque eso no había manera de romperlo. Así que pues nada, como veis, yo ya me he puesto al lío, que me encanta. Y aquí pues estoy cortando la pared de arriba abajo porque la idea es quitar ese trocito pequeño más las dos puertas más la otra pared. Así que de momento voy a abrir esto porque también pues tendrá que venir el electricista para quitar todos esos enchufes que hay y también a modificar los halógenos. Y claro, pues por supuesto, con cualquier reforma también llega la parte menos divertida, que es ir limpiando y despejando la zona de escombros. No es lo más emocionante, pero es súper importante para poder seguir trabajando con seguridad y que todo quede organizado. Además, mantener el espacio limpio me ayuda a ver mejor los avances y disfrutar más del proceso.
Y como no, pues toca hacer un pequeño parón, tomarme un cafecito acompañado de unas velvitas y dejarme llevar un momento imaginando cómo quedará todo al final de la reforma. La verdad es que estos ratitos son imprescindibles para recargar energía, relajarse y seguir con ilusión cada paso del proyecto, porque al final disfrutar del proceso es tan importante como ver el resultado. Y a mí es algo que ya sabéis que me encanta. Y bueno, pues como veis, esto ya es al día siguiente y lo que yo no pude quitar el día anterior, pues mi marido antes de irse a trabajar, pues también se pone al lío, porque estas maderas yo no podía quitarlas y mientras él quita todo eso, yo como veis voy a despejar este mueblecito bar que ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero no es nada práctico, porque este mueblecito, pues lo único que hace aquí es coger polvo. Entonces, bueno, pues como por la parte lateral esto da a la cocina, lo que hemos decidido es quitarlo todo, darle más profundidad, cerrarlo por el comedor, por lo que es el salón y abrir una puerta por la cocina y entonces eso va a ser una despensa, pero una despensa en la que pues, puedes entrar y ahí voy a tener una bancada con estanterías, con en fin, para tener una despensa bien acondicionada, con mi cafetera, todos mis cachivaches, el microondas, porque yo pues hemos comprado un microondas pequeñito porque no necesitamos más y la verdad es que estoy muy emocionada. Así que vamos con el proceso porque ya de paso, como voy a tirar aquí un trocito de pared, pues voy a quitar este friso que hay de madera, que en su día es muy bonito, pero no va con la decoración que yo quiero, así que lo voy a quitar todo y ya esa pared también voy a quitar el papel, que os diré que me he llevado una grata sorpresa porque el papel se quita, vamos, facilísimo. Pero facilísimo, simplemente con estirar salían las tiras enteras. Y ahora, si veis mis pies, por ahí es por donde vamos a entrar a lo que va a ser la despensa. Y esto ya es otro día también y hoy ha venido el electricista a hacer su parte, instalar 3 halógenos en el techo y 2 puntos de luz para las lámparas que van a ir justo encima de la isla. Esos detalles eléctricos son fundamentales para que la cocina funcione de manera práctica y segura. Y aunque no se vean mucho en el resultado final, pues son esenciales para que todo quede perfecto. A mí me encanta poder enseñaros, pues ya sabéis, cada proceso. Porque detrás de cada cambio hay muchísimo trabajo y planificación, aunque a veces sea invisible para quienes lo disfrutan después. Así que seguimos con el otro lado de la pared, que es al que le toca hoy irse fuera. Esta es la pared que divide el salón de la cocina. You will see the beautiful stars shining down from afar.
Y aquí pues ya estamos poniendo lo que son las placas de pladur en el techo. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. Y mirad lo que os decía antes, el papel, lo fácil que se quita. La verdad es que me ha dado un poquito de pena, pero bueno, era un papel que era muy bonito, pero ya estaba, pues eso, había cogido color, en fin, que yo prefiero pintar porque a mí me gusta más, pues eso, lo blanco, ya lo sabéis. Hacer reformas mientras vives en la casa tiene su propio desafío. No es lo mismo vaciar todo y trabajar en un espacio deshabitado. Aquí cada cambio afecta a la rutina diaria y hay que organizarse mucho más, planificar cada paso y encontrar momentos de tranquilidad entre el polvo, los muebles y el ruido de las herramientas. Pero al mismo tiempo pues tiene su lado bonito, ves cómo tu día a día se va adaptando poco a poco. Aprendes a valorar cada espacio y disfrutar más cada avance porque todo lo que se hace lo sientes, pues eso, mucho más tuyo. Y esto es parte del día a día. Todos los días termina la jornada, aspiradora, esta es, vamos, me ha venido a mí de perlas, la Proscenic P16 y esto es pues el pan nuestro de cada día. Al final, con paciencia y organización, pues incluso los días más caóticos se pueden convertir en experiencias satisfactorias y llenas de ilusión. Así que, pues eso, si estáis pensando en hacer una reforma, hacedla, porque al fin y al cabo, pues al final todo se hace y de todo se sale. Y bueno, pues llega el viernes y dejamos las herramientas a un lado y nos vamos de fin de semana a Chicago. Ok, ¿dónde vamos, preciosura? Al Primark de compritas. De compritas en Chicago. Estamos en el Woodfield Mall y ahí al fondo está pues una de las tiendas que a mi hija más le gusta y a mí también, porque para mi bolsillo es ideal. Así que mira, esto es por fuera, el mall, y ahí está el Primark. Así que vamos a ver lo que hay de esos caballos. Y ahora os enseñamos cositas. La verdad que estos descansos son tan importantes como los días de trabajo en casa. Para mí este fin de semana me ha permitido desconectar, recargar energía y volver con más ilusión para seguir con la reforma y las tareas del hogar. Así que os voy a dejar con todo lo que vimos aquí en el Primark, que a mi hija le chifla, y luego ya en casa ya os enseñaré lo que compramos. For the nights on end to tease us with warmth and such, music, love and touch. We were rolling, laughing, floating, and there's your eyes again. Running with the nightlife, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Jonathan Picasso paints you and me in yellow, and now will soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. Closing my eyes to see what the city smells like now. Still feel the wind, the night we were dancing out of time.
Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Jonathan Picasso paints you and me in yellow, and now will soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. We're higher. We're soldiers and we're higher. We're Hola, queridos corazones. Vamos a... Vamos al IKEA. Feel the summer's touching my face, reminding me of last year in the city where we both lived. Pink trees rained and streets called by name. We were breathing, flying, feeling that life's guiding our way. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Jonathan Picasso paints you and me in yellow, and now will soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. When the light arrived, we're strangers with nothing more common than before. Y aquí pues estoy cogiendo que he comprado 2 estanterías porque esto va a ser el proyecto para el salón. Voy a poner 2 estanterías, una a cada lado de la chimenea, que ya, bueno, pues ya os lo enseñaré el resultado final. There's your eyes again. Running with the nightlight, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Jonathan Picasso paints you and me in yellow, and now will soon be over. We're soldiers and we're higher, higher. We're higher, higher. We're higher, higher. Y bueno, pues hoy es el día de la competición. Aquí os estoy enseñando un poquito lo que es el desayuno que hicimos, y la verdad es que, bueno, pues ha sido un fin de semana estupendo. Hemos tenido de todo. Mi chiquitina ha competido y ha quedado en 7ª posición, muy bien, calentando motores. Y este es el hotel, la verdad que un hotel muy, muy, muy bonito. Nos hizo un poco de así mal tiempo, pero bueno, la pasamos genial.
Y bueno, pues ya por la tarde volvemos a casa del fin de semana que hemos pasado. La verdad que ha sido todo, pues eso, muy, muy productivo. Competición, yo he aprovechado para ir a IKEA, mi hija también para ir a comprar algunas cositas en H&M y en el Primark. Y nada, pues luego a la vuelta, pues eso, nuestro queridísimo Dinky, mirad, nos esperaba porque ha pasado estos días con mi hija la mayor, con Ariadna, y es un gusto llegar y ver que todo sigue en orden y que los pequeños detalles de casa y familia siguen cuidándose incluso mientras cuando estamos fuera. Así que la verdad es que estos momentos me recuerdan lo importante que es equilibrar el trabajo, la organización del hogar y los ratos en familia, disfrutando cada etapa del día, porque bueno, pues todo está en orden conforme no lo dejamos y hemos disfrutado muchísimo. Os voy a enseñar las compritas que he hecho, aparte de las estanterías que os dejo por aquí a un ladito para el lado de la chimenea. He comprado también la tabla de planchar de cuadritos, como la que yo tengo, que tanto me habéis dicho que la tenía en IKEA. Pues nada, me la he cogido, me parece preciosa, súper bonita y además económica, que no llega a $10. También he cogido esto, que tengo la regadera así, doradita y tal, y esto es para pulverizar las hojitas de las plantas. Y luego nada, he cogido estos adornos navideños para el árbol, me parecieron súper bonitos. He cogido 3 paquetes, cuestan $2,99, en euros no sé cuánto costarán, pero vamos, es que me parecen súper bonitos, ideales. Mirad, vienen con los lacitos. Mirad este, qué bonito también. Y luego la casita es monísima. Y viene pues eso con el lacito también para ponérselo, como está aquí en la foto. Y nada, eso de IKEA. Luego estuvimos en Primark y en H&M porque mi hija, bueno, esta bolsa también reusable es de IKEA también, que creo que son 49 centavos. Y luego nada, de Primark me cogí unas mallas para estar por casa, que son así, llevan como felpita por dentro, $11. Y me cogí esta sudadera que me encantó, me gustó mucho el color azulito. Y también la sudadera creo que fueron como 14 o algo así, $14. También de Primark me cogí esta camiseta básica, son $9, pero la quiero porque tengo un pantalón de pijama en azulito y la parte de arriba es de tirantes y entonces quería algo así más de manga larga. Y lo último que me cogí fue un pijama muy navideño. Me encanta el tejido, que es así como de viscosa, muy bonito. Y bueno, pues así navideño sí que tengo los de Victoria's Secret, que son de cuadritos, pero me apetecía algo más así, pues eso, con estos dibujitos de acebo. Y no sé, me pareció así como muy limpio, muy bonito. La verdad que muy chulo. Esto yo llevo la XS, no sé, de Primark. Y luego estuvimos también en H&M y nada, en H&M mi hija sí que se compró un montón de cosas y yo lo que me cogí fue este vestido. Este vestido súper mono, es de manga larga, lleva pues este estampadito aquí al final, con un pequeño cinturoncito, y me gustó mucho para llevarlo con unas botas altas. Lleva aquí el cinturoncito que lleva esto, aquí estos detalles al finalizar. Y nada, estas son las compras de IKEA más las estanterías que vamos a poner al lado de
de la chimenea. Bueno, os voy a poner un poco al día del follón que sin querer tenemos aquí. Porque, bueno, pues ya sabéis que nos hemos metido en la renovación de la cocina. Todo empezó en el momento en el que, si os acordáis, aquí había una península. Y yo digo, pues yo lo voy a quitar, ese mueble, y lo pongo todo lineal, porque aquí en esta pared es donde estaba la cocina, de cocinar y todo. Y como veis, bueno, pues mirad, ahora lo hemos puesto todo lineal. Nos han instalado aquí la nevera. Y digo instalado porque la nevera, como tiene el tubito para el agua y los cubitos, pues tenían que cambiarlo de un sitio, de una pared a otra, por debajo, por el sótano. Entonces nada, ahí va a ir ese armario con un panel aquí, divisorio, y como veis, pues la cocina va toda hasta el final. Hemos quitado lo que son los soffits, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, estamos poniendo el techo, que eso ya os he dejado unas imágenes de cómo ha sido el proceso en esta parte también. Aquí aún nos falta poner lo que es el techo. Aquí momentáneamente hemos puesto este mueblecito para tener el microondas, la cafetera y todo. La mesa va a ir, por supuesto, fuera, y aquí, como veis, pues tengo dibujado en el suelo lo que va a ser la isla. Entonces hemos quitado la puerta la puerta que había aquí, y hemos tirado también la pared, porque así ahora pues va a quedar todo un concepto abierto. Mirad qué maravilla. Aún faltan muchas cosas porque, bueno, pues claro, pintar es lo último, pero esto va a ir pintado de blanco. Vamos a cambiar también el suelo, en fin, que pues eso, cositas. Y lo más, que yo estoy encantada, es con el mueble de aquí. ¿Os acordáis el mueble que había tan maravilloso, que era como un mueble de bar y con estantería? Bueno, pues ya sabéis que ese mueble lo único que hacía era pues tener cosas de decoración para limpiar el polvo. Entonces hemos decidido quitarlo porque esto va a ser la despensa. Entonces aquí vamos a construir una pared, aquí va a ir una estantería, al otro lado de la chimenea va a ir otra estantería, y aquí irá una pared. Entonces lo que hemos hecho es abrir puerta por aquí. Aquí hay luz, y esto, como veis, pues va a ser lo que es la despensa. Este papel afuera, aquí voy a poner unas estanterías, y luego aquí, claro, se supone que aquí va la pared, y entonces aquí van unas estanterías, pero eso ya os lo enseñaré. La idea es, pues eso, que voy a tener la despensa dentro de la cocina. Esta pared va a ir sin nada, no sabemos si vamos a poner una gallery wall con la televisión o lo que sea, porque este mueble va a ir ahí dentro, y entonces lo que va a quedar es un concepto, pues eso, abierto, como es el que a nosotros nos gusta. Esto no lo hemos quitado todavía porque tenemos que ver si lo podemos quitar, y si no lo podemos quitar, lo que vamos a hacer es hacer como un cerramiento de cristal. Pero eso, hoy no hay mucho sol porque se ha puesto a llover, está nublado, pero aún así entra muchísima luz. Entonces mirad, la cocina, bueno, aquí también vamos a construir lo que es la campana. Aquí no van a ir armarios ni nada arriba, solamente hemos puesto los armarios como los teníamos en la otra casa, así todos en vertical. Por supuesto va a ir todo pintado en blanco, el fregadero y lo que es la bancada también va afuera, y los tiradores y el suelo. Entonces, bueno, pues esto es un poco la actualización de cómo está el proceso de la cocina. Así que os voy a dejar así un poco una panorámica de lo que va a ser, de lo que estamos haciendo de la cocina. Mirad qué maravilla, todo hasta allá al final. Aquí va a ir la isla. Aquí, como os he dicho, bueno, pues ahí está el comedor, y esto va a ser la despensa, y pues eso, todo así abierto. Ahí de todos modos va a quedar el lavadero, la puerta le vamos a poner un cristal también, y nada, o sea, esto es la nueva distribución de la cocina. Ya nos han puesto también, el electricista nos ha puesto los halógenos, y aquí
¿veis? Ha dejado 2 puntos para las lámparas que van a ir en la isla. Entonces ya luego, una vez ya esté todo, tenemos que ir también a mirar el tema de lo que es la bancada y bueno, pues esta es la actualización. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Ya os iré poniendo al día de todas las actualizaciones de la cocina en los próximos vídeos. Así que corazones, desde aquí un abrazo enorme a todos. Ya sabéis que os quiero un montón y que, como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.